En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Límites de la ética, la moral, las buenas costumbres se están empezando a desdibujar al interior del colectivo social colombiano. Libertinaje extremo al que se ha querido enfocar a la juventud desbordada y también a otras capas poblacionales de la nación, siembra serios cuestionamientos sobre la decisión que ha tomado la Corte Constitucional. Poder decir no, establecer un comportamiento adecuado o por lo menos prever que toda acción tiene reacción, llama a confrontar el facilismo que se le quiere dar a lo que puede ocurrir después de un apasionamiento o de una situación acalorada. Se está al frente de un entorno en el cual las fronteras hoy se rompen. Las consecuencias se sufrirán a futuro con una población que tiene en entredicho lo que está por venir. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Decisión de la Corte Constitucional frente al aborto abrió fuerte debate ideológico y conceptual en el que parece garantizarse que el fin justifica los medios. Aval que se dio esta semana en el territorio nacional por parte de la Corte Constitucional a la despenalización por interrumpir un embarazo hasta la semana 24, enciende una discusión que tiene muchas aristas y puntos a favor y en contra en cada postura. Fanatismo de los colectivos feministas deja claro que para muchos, como el poder adquisitivo, el valor de la vida cada vez es más efímero. Problema grande es abrir la ventana del aborto como un método anticonceptivo y rutinario sin reconocer que se está al frente de una consecuencia que plantea el escenario de un país en el que hace parte del paisaje la educación sexual y reproductiva sana y responsable. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Formación para la gestación como una decisión parental consensuada y responsable llama a aproximarse a una divergencia no tan sutil del lenguaje que hay en el trasfondo de esta situación. Más que decidir sobre su cuerpo, la mujer está determinando el destino de una vida. Imposible es dentro del ejercicio de la democracia pretender que todos tengan las mismas convicciones, pero el debate que se abrió debe dejar de lado la calentura del momento y ser abordado con argumentos. Causales establecidas en la ley para la práctica del aborto en las primeras semanas de embarazo ya instituía un acuerdo social frente a situaciones particulares, peligro para la salud física o mental de la mujer, grave malformación del feto y violación. En Semana en Vivo, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, explica las 3 razones que tiene para rechazar la despenalización del aborto en Colombia.
Bueno, yo creo que hay varios temas. En primer lugar, quiero reiterar lo que he dicho muchas veces. Yo siempre he sido una persona pro vida, siempre he tenido claridad en que la vida empieza desde la concepción, que por supuesto también esa ha sido una tesis que acogió hace muchos años la Corte Constitucional. Entonces, reconociendo eso, veo tres preocupaciones grandes en torno al fallo. La primera, que se está cambiando el principio de cosa juzgada constitucional, porque los temas que fueron el fundamento de este análisis son los mismos de la sentencia 355 del año 2006, que había establecido tres causales excepcionales para interrumpir el embarazo, como era malformación genética no compatible con la vida, peligro en la vida de la madre o que fuera un embarazo derivado de una situación de acceso carnal violento o semejantes. Aquí se cambia frente a los mismos hechos esa cosa juzgada constitucional, y a mí me parece que jurídicamente eso es algo cuestionable. Lo segundo, tengo la preocupación de que con este fallo se empiece a generar una proliferación del aborto en Colombia bajo un principio, y es que se empiece a considerar casi que como un método anticonceptivo, porque ahí claramente se está hablando de la interrupción de una vida, y sobre todo cuando vemos que puede llegar hasta los 6 meses. Un embarazo que ya llega a ese nivel de desarrollo. No estamos hablando sino de un ser vivo con una expectativa de nacer. Entonces me parece que eso puede ser muy peligroso, y mucho más en una sociedad donde abunda el machismo y donde en muchas regiones de nuestro país donde se presentan embarazos no deseados, se encuentra también que una de esas causas es que las mujeres muchas veces son estigmatizadas por sus parejas porque ellas les piden que utilicen un método anticonceptivo como por ejemplo el condón. Y me parece que dejar que esto adquiera esa condición es grave. Pero el tercer elemento, y creo el más importante, es que 5 personas no pueden tomar una decisión frente a un tema que es del resorte de las instituciones que representan a la sociedad. Creo que ahí se está sustituyendo una función que le corresponde al Congreso de la República, y ese me parece a mí también un pésimo precedente para nuestro país. Pésimo precedente para la institucionalidad del país y la separación de poderes, el que deja la Corte Constitucional. Hipocresía y sesgo de la sociedad, desde los que se quiere empoderar al sexo femenino, omite que el principio de todo está en la conciencia sexual, valores morales del ciudadano, antes que un puritanismo sustentado en la Iglesia y el Estado, son la base de actuación de un colectivo capaz de comprender que todo momento de apasionamiento tiene unas consecuencias. No se pueden reducir a un tema de salud pública, un asunto de responsabilidad. El que no quiere tener hijos se cuida y evita una gravidez no deseada. Complejo es querer equiparar el embarazo con una enfermedad. Ningún método anticonceptivo es 100% seguro, pero el aborto debe ser la última opción al interior de un colectivo que se debe preocupar por exigir la implementación de políticas públicas que puedan ofrecer formación educativa sobre planificación y prevención, acompañamiento psicológico, legal y orientación en temas de adopción. Con su decisión, la Corte Constitucional pareciera que más que despenalizar, lo que está es legitimando el aborto, fue lo que afirmó en W Radio la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez. Como todas las decisiones de la Corte, que es respetable, hay que respetarla, estamos en un Estado de Derecho. La Corte es una institución que obviamente los colombianos tenemos que acatar, pero eso no quiere decir que compartamos obviamente el sentido del fallo, independientemente de todos los argumentos de la Corte. A mí sí, como ciudadana, como mujer de Estado también, siempre defenderé los derechos de las mujeres por encima
siempre de cualquier otra cosa, pero también los derechos de los niños, los derechos de las criaturas. Y un bebé a los 6 meses es una persona ya totalmente formada, es un ser humano. Y sabemos también que hay bebés que nacen de 6 meses, luchan para sobrevivir y después son seres sanos, normales, de tal manera que me parece que desde el punto de vista más que lo penal, aquí hay un asunto ético, acá hay un asunto moral que es muy difícil realmente de considerar, porque parecería a veces que más que despenalizar se está legitimando el aborto, y me parece peligroso porque realmente creo que cuando hablamos del derecho de las mujeres debemos sobre todo también hablar del derecho que tienen las mujeres a tener sexo con quien ellas consideren, con quien quieran, no cuando las violan. El derecho de las mujeres supone también a tener sexo protegiéndose, pidiéndole a su pareja que se proteja con un condón para evitar entonces un embarazo no deseado. Eso hace parte también de la categoría de derechos de las mujeres. Muchas mujeres terminan desafortunadamente embarazadas porque las obligaron a tener una relación sin ningún tipo de protección, y ese es el tipo de conductas que en esta sociedad se deberían castigar, condenar, de tal manera que me parece que es un fallo que realmente genera muchísimas preocupaciones. Sabemos en Colombia desafortunadamente la cantidad de riesgos que tenemos a que se abran ahora un montón de sitios para hacer abortos sin cumplir condiciones. Eso de que el Congreso va a legislar, eso no es cierto. Hace 10 años se produjo el fallo anterior con la misma exhortación al Congreso para que legislara. Nunca sucedió. Entonces lo que terminaremos nosotros viendo de pronto es a Colombia convertido en el paraíso donde vendrá mucha gente a abortar, porque fíjese usted, inclusive los países más liberales, más progresistas tienen un límite de semanas, 3 semanas, 4 semanas. Aquí se ha extendido hasta 6 semanas, que realmente desde el punto de vista humano me parece doloroso, porque son niños que sienten dolor físico, de tal manera que creo que aquí hay una serie de consideraciones que más allá de lo penal son de carácter ético y moral. Los derechos de las mujeres se deben proteger, pero el fallo genera muchísimas preocupaciones. Incomprensible resulta una sociedad que se rasga las vestiduras por el maltrato y crueldad que se comete contra un toro en una corrida, pero no por lo que se va a hacer con un feto. Incoherente es escuchar a quienes exaltan el pronunciamiento de la Corte como una victoria para las mujeres, pero desde su fariseísmo piden y exigen la implementación inmediata de los acuerdos de La Habana, misericordia para quienes desde las armas asesinaron y causaron tanto daño a adultos y menores en el país por tantos años. El santanderismo que sustenta el Estado Social de Derecho de los colombianos llama a preguntar si la nación realmente está preparada como sociedad para enfrentar esos derechos. Igualdad es que así como no se impone y se criminaliza a los hombres por decidir sobre su cuerpo, tampoco se haga con las mujeres, fue lo que aseguró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Quiero agradecerle a la Corte su decisión. Quiero agradecerle a las mujeres que han luchado por décadas, porque a las mujeres no se les imponga una decisión sobre su cuerpo y sobre su vida, y mucho menos se les criminalice por tomar una decisión sobre su cuerpo y sobre su vida. Lo que ha decidido la Corte Constitucional ayer es ponerse al nivel de las democracias más avanzadas y garantistas en el mundo, que no le imponen a las mujeres decisiones y mucho menos las criminalizan por tomar decisiones. La interrupción voluntaria del embarazo no es una decisión fácil, no es una decisión simple, pero es una decisión que tenemos derecho a tomar las mujeres en nuestra autonomía de vida, y tenemos derecho a tomarla voluntariamente y conscientemente. Y sin duda era absolutamente inadmisible que la sociedad no solo le impusiera a las mujeres una obligación, sino que además las criminalizara si no tomaba la decisión que la sociedad le imponía. Esto va en contravía de la igualdad de las mujeres. ¿Qué decisión de salud pública se le impone a los hombres? ¿Qué decisión de salud sobre su cuerpo se le impone a los hombres? ¿Por qué decisión de salud sobre su cuerpo y su autonomía se criminaliza a los hombres? Por ninguna. Y eso está muy bien,
Pero así como no se le impone ni criminaliza a los hombres ninguna decisión sobre su cuerpo, tampoco se debe imponer ni criminalizar a las mujeres por ninguna decisión sobre su cuerpo. Le agradezco a las mujeres que hicieron una lucha histórica, a muchos colectivos sociales que hicieron una lucha de décadas, una lucha razonada, argumentada, con jurisprudencia en la mano, y a la Corte Constitucional que finalmente, tarde pero al fin, en el siglo XXI, reconoce que las mujeres somos seres conscientes, libres y con autonomía, en igualdad de condiciones que los hombres, y que así como a ellos no se les impone, ni mucho menos se les criminaliza por las decisiones que toman sobre su cuerpo y su vida, tampoco a las mujeres. La decisión es difícil, pero libre de interrumpir voluntariamente su embarazo. Igualdad y libertad es lo que pide Claudia López. Fracaso de las últimas administraciones públicas para fijar una política que preste atención a la pobreza, abandono, maltrato y abuso de menores, en la que ahora tiene a Colombia en esta coyuntura. Prevención y control de las autoridades está sujeta a la doble moral de un poder jurídico que se extralimita en sus funciones y da vía libre para que por medio de un aborto se termine con la vida de un ser, pero prohíbe aplicar pena de muerte a un criminal o resguarda la autonomía de quienes son factor de contagio en medio de una pandemia y se niegan a aplicarse una vacuna que salva vidas. Nadie niega que cada mujer puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo. Lo que no se puede es decidir por la vida de otro ser. Así, esta dependa de ella por 9 meses. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda, se pronunció frente a la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de aprobar la despenalización parcial del aborto. La Constitución colombiana dice que la vida es el derecho fundamental de todos los ciudadanos y de ahí parten los demás derechos que son defendidos en Colombia y en todo el mundo. Ahora más que nunca somos sensibles a los derechos humanos. La razón nos muestra que si defendemos la vida en las etapas más frágiles, desde el momento de la fecundación y en su etapa de gestación, como también en las etapas de enfermedad, nos llevará a ser coherentes para pedir que no se recluten niños, que no haya minas antipersonales, que no haya homicidios, que no haya masacres, que no haya guerra, que no haya violencia. Estamos llamados a respetar coherentemente la vida desde la gestación hasta la muerte natural. Y para nosotros los creyentes, fuera de ser un derecho fundamental, es un don de Dios y seguiremos anunciando, defendiendo y promoviendo la vida humana desde la gestación hasta la muerte natural. Como es natural, se defiende la vida humana desde la gestación hasta la muerte natural. Vergüenza produce la disconformidad de una sociedad que avala el asesinato apoyando el aborto, sin reconocer lo prioritario que es imponer temas de salud sexual en los colegios, la casa y todas aquellas brigadas que van a los barrios populares. Oportunidades para las clases vulnerables no pueden estar sustentadas en la interrupción del embarazo como método de planificación. La ligadura de trompas o la vasectomía existen y han existido siempre como una alternativa para quienes no quieren tener hijos. Parece que para las altas cortes vale más un criminal que un futuro ser. Total contrasentido tiene que se apruebe acabar con la vida de un ser inocente de tan solo 6 meses de gestación y se encuentra en discusión todavía la cadena perpetua para los violadores. El aborto no es un tema religioso o político, es una cuestión de responsabilidad, esa que no tienen un gran número significativo de adolescentes que deciden sus acciones bajo la licencia que les da un me gusta o un rechazo a través de Facebook. Nosotros no somos dueños de la vida, hay casos de casos, pero a las 24 semanas hay bastante tiempo. Es matar a un ser vivo, aseguró en Semana en Vivo la madre de un bebé prematuro, Maritza Guedes. Mire, yo creo que hay muchos casos. Uno no puede generalizar y menos pues personas comunes y corrientes como nosotros. Sin embargo, yo después de tanto tiempo y de 8 años en este puesto, tengo muchas personas, muchas familias
que lo han dado todo, por tener a sus bebés en mejor estado de salud. Hay niños que quedan con secuelas mentales, hay niños que quedan con secuelas respiratorias, pero vale la pena. Son seres humanos como tú, como yo, como el que nos escucha, como el que nos ve. Entonces nosotros no somos dueños de la vida. Sí, definitivamente hay casos y hay unas situaciones lamentables, pero a las 26 semanas, a las 24 semanas, la gente que tiene sus hijos a término no se imagina lo que significa tener un bebé prematuro. Un bebé de 24, 26, de 30 semanas es un niño, pero es un niño que requiere una serie de atenciones y de cuidados y de cariño de mamá, de papá, de los familiares, que eso te marca la vida. Te marca la vida. Es una situación que solo quien la vive la puede describir luego de 24 semanas. Si el embarazo se puede prevenir con la simple decisión de cuidarse y ser responsable, ¿por qué premiar con una ley a quienes no son capaces de hacerlo? Lo que hoy se vive en el contexto social es la consecuencia de agresiones sexuales, desinformación, ignorancia e irresponsabilidad del ser, realidad en la que ha faltado iniciativa del Estado para responder con educación sexual de la niñez y la juventud, protección a los menos desfavorecidos, regulación de la objeción de conciencia y desarrollo de causales y límites al aborto, engorrosa tarea de evitar las causas. Postura de quienes expresan mi cuerpo, mi decisión, está equiparando a un bebé con un órgano exabrupto como el que cometen quienes pretenden que un perro sea un humano. Nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, pero tú no eres dueño del otro, del que viene en camino, fue lo que dijo en Semana en Vivo la madre de un bebé prematuro, Maritza Guedes. Nosotros no somos somos dueños de nuestro cuerpo, pero tú no eres dueño del otro, del que viene en camino. Eso no es así. Entonces hay un tema de límites de respeto por la vida. Sí, tú decides tu vida, pero también vas a decidir por la otra vida. Esa es la pregunta. Y es una vida formada, es un bebé, no es un feto. No estamos hablando de 8 semanas, no estamos hablando de 12 semanas todavía, que ahí tengo mis dudas también. Entonces, hay un respeto por otras. Si tú quieres que tú respetes la vida, tú también tienes que respetar la vida de los otros. Para que respeten su vida, deben respetar también la vida de los otros. Eso es algo que están dejando en un segundo plano. Las cortes y los legisladores parecen estar desconectados de la vida real. La solución que ahora plantean se convertirá en la peor pesadilla a causa de depresiones, traumas, enfermedades y hasta la muerte de miles de inocentes. Cierto es que en sentido estricto se está al frente de una opción y no un derecho, pero lo mismo pasa con la marihuana, legal en algunas naciones, o el porte de armas con salvoconducto. Son una alternativa, pero ambas conducen a la muerte. Aprobación del aborto por parte de la Corte Constitucional en Colombia está descargando las irresponsabilidades personales y las injusticias sociales sobre un ser humano indefenso. Postura jurídica que sustenta la determinación de los togados difícilmente reconoce que un feto de 6 meses está completamente formado. En la revista Semana, el líder cristiano de Colombia Justa y Libre, David Gerardo Cote, confirmó que denunciaron a los magistrados que despenalizaron el aborto en Colombia y estas son las razones. El día de ayer radicamos una denuncia penal contra los magistrados y el conjuez que el pasado lunes despenalizaron el aborto hasta la semana 24. Hay 3 argumentos principales. Número 1, que se rompe el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 113 de la Constitución, donde dice que las instituciones, las entidades públicas cumplen funciones separadas. Hay una separación orgánica del poder público y el órgano competente en materia de libertad de configuración legislativa es el Congreso de la República, es decir, la Corte Constitucional y concretamente los magistrados que votaron a favor de la despenalización del aborto están usurpando las funciones que le corresponden al Congreso. El segundo argumento de esta denuncia penal es que se desconoce
el bloque de constitucionalidad. Por lo menos existen 3 tratados suscritos por Colombia: el Pacto de San José, la Convención de Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos, que protege la vida del no nacido y crea unos mecanismos de protección para él. Y por último, se vulnera el principio de la cosa juzgada constitucional establecida en el artículo 243. Y lo cito textualmente. El artículo 243 de la Constitución establece que los fallos de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Y en materia de aborto, pues la Corte Constitucional ya se ha pronunciado más de 25 veces. 4 sentencias de constitucionalidad. La sentencia que declaró la constitucionalidad de la Ley 600 del 2000, que es el Código Penal, la C-305 del 2006, que despenalizó en 3 causales el aborto, una sentencia de unificación del año 2018 que consagró, según los magistrados, el aborto como un derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo, y bien, la reciente sentencia, que es la C-055 del 2022, que todos conocemos, que acaba de despenalizar el aborto hasta los 6 meses. Entendemos que la cosa juzgada lo que produce es que un tribunal no se puede volver a pronunciar. En una clase básica de derecho se entiende que la sentencia, una sentencia que profiere cualquier autoridad judicial, lo primero que produce como efecto es que extingue la competencia de un juez. Bien, la Corte Constitucional, al usurpar las funciones del Congreso, le ha tocado constantemente reglamentar a través de autos aclaratorios, sentencias incluso de constitucionalidad y otros instrumentos jurídicos el tema del aborto. Esto es verdaderamente lamentable. Estamos viendo que ya la Corte está desbordando los límites. Sí. Por eso hemos tomado la decisión de presentar esta acción penal contra los magistrados que despenalizaron el día de ayer el aborto en Colombia. Desborda sus funciones y se contradicen en muchos aspectos. Por eso, la denuncia que ahora inicia su trámite en el Congreso. El tema es de ambigüedades éticas y morales, pero no puede estar circunscrito únicamente al fuero femenino. Llama la atención que muchas exijan a los hombres quedarse callados y se ruboricen porque ya se habla de recolecciones de firmas, referendos, marchas, ataques a la Corte y propuestas de constituyente. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Puerta falsa que se abre a la irresponsabilidad y a la ignorancia. Desconoce que la vida es sagrada desde el vientre de la madre. Problema de cultura y educación que el Congreso fue incapaz de legislar por temor al costo político. La Corte lo convirtió en un acto natural con una exageración en el número de semanas para su aplicación. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com, que esta semana hemos titulado Escaso Valor de la Vida. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Aprobación del aborto es una manifestación pública del desprecio por la vida, realismo trágico de los colombianos que evidencia el poco valor que se da a la vida en el país desde que se dio cabida a la libertad de cultos. El tema es sensible y de amplio debate en el marco de una sociedad que se dice liberal, pero en el fondo es profundamente conservadora. El aborto libre no es feminismo, es un pase libre para la muerte en una sociedad que verá las consecuencias a futuro. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.